Bueno, seguimos con la clase 2, entonces la segunda parte de esta clase. El anterior video se me cortó porque justo se cortó la conexión. Por suerte lo logré igual salvar, pero por eso no hice una separación formal, se me cortó de golpe. Pero bueno, no importa, por ahí está mejor, así dividimos en dos videos. En esta segunda parte, entonces, superada esta primera instancia de pensar el periodo inicial, de pensar la etapa inicial y proponer una periodización alternativa a la que nos propone la perspectiva tradicional impuesta por este formato de plan de estudios que inicia en 1776 la supuesta historia política de Argentina, vamos a ver muy resumidamente los tres textos que vamos a analizar para esta clase. Y en todo caso, como siempre, en los encuentros semanales los repasamos, ¿sí? Y preguntan, desarrollamos, formulamos. Son tres textos muy importantes, los tres encaran distintas temáticas, y me interesa mucho que los lean los tres. Obviamente tienen que leer todos los textos y hagan esa experiencia de leerlos problematizándolos, no creyéndoles, digamos, no teniendo que repetir lo que dicen los autores, sino observando cuáles son los problemas históricos que detectan, qué es lo que tratan de responderse y tratando de criticarlos, de pensar qué críticas les harían, qué cosas sacarían como positivas y qué críticas les harían a cada uno de los autores. El primer texto que vamos a analizar es un texto de Manfred Kossoff, un autor muy importante, un americanista de Europa, así se suele denominar a los que investigan América desde Europa, americanistas, que se centra en analizar una temática que él denomina desde el título del texto el contenido burgués de las revoluciones de independencia en América Latina. O sea, se va a tratar de preguntar, va a tratar de responderse, el problema teórico que va a tratar de resolver es cuánto tienen de burgués las revoluciones de independencia en América Latina. ¿Por qué esta pregunta, problema? Porque todo su enfoque se va a relacionar con una perspectiva comparada, con tratar de comparar las revoluciones de independencia de América Latina y de América en general con las revoluciones burguesas que se dieron en Europa en el siglo XVII y XVIII. ¿Sí? Su mirada entonces, para mí, va a ser bien europeísta, aún siendo supuestamente un americanista, o sea, una persona que estudia América de Europa. ¿Por qué? Porque siempre para él la matriz de las revoluciones van a ser las europeas, especialmente la Revolución Francesa, que es un poco el enfoque más clásico de los europeos para estudiar las revoluciones, ¿no? Siempre las estudian en comparación, en referencia a una supuesta revolución modelo, una revolución canónica, que es la Revolución Francesa. Bueno, yo les voy a proponer eso, al menos tratar de ponerlo un poco en cuestión, ¿no? De decir, che, estaría bueno problematizarlo, y no mirar las revoluciones americanas desde la óptica europea o desde qué elementos tienen en común y qué elementos no tienen en común con las revoluciones europeas, sino caracterizarlas desde su propia dinámica intrínseca, desde sus características específicas, que van a tener lógicamente algunos rasgos relacionados con las revoluciones europeas, porque se inscriben en un contexto mundial similar, pero que van a tener especialmente muchos rasgos distintos porque se inscriben en un contexto territorial y en una dinámica histórica específica de la región donde se dan esas revoluciones muy distintas. Él va a tomar entonces tres revoluciones, la de 1640, que es la revolución, la primera revolución burguesa que se da en Inglaterra, la revolución de 1789, la clásica revolución francesa, y las revoluciones de 1848-1849, a las que dice
bueno, ya esa con cierta reserva porque justamente las revoluciones de independencia se dan antes de las revoluciones de independencia americana. Y la respuesta fundamental que va a encontrar, bueno, va a tratar de analizar desde ahí la revolución de independencia de América Latina, enfocándola en un periodo que va de 1790 a 1824, que para él se da en una etapa determinada por la nueva realidad histórica de alcance mundial que define la gran revolución de los franceses. O sea, para él, la etapa la marca la revolución francesa. Va a tratar de analizar cuáles son las fuerzas sociales, motrices y hegemónicas del proceso revolucionario, tratando de salir, dice él, de un problema aislado de si se exporta la revolución o la contrarrevolución, y ver cómo en determinados momentos las condiciones internas y externas quedan indisolublemente ligadas. En ese enfoque, entonces, la suma de las revoluciones, que dependiendo de los grados de madurez del capitalismo marcan a nivel nacional, regional o universal las correspondientes etapas de sustitución de la sociedad feudal por la burguesa, van a ser un poco la marca con la cual él va a tratar de analizar esta dinámica histórica. Va a ser entonces un análisis del ciclo revolucionario, ¿no? Planteando que hay un ciclo revolucionario en sentido amplio, que quiere decir preguntar el nivel universal y el nivel continental, y ahí preguntarse qué papel jugó a escala mundial la revolución latinoamericana de independencia en la época del triunfo definitivo del orden capitalista burgués, que se inicia con la Revolución Francesa en 1789, 1794, 95. Va a tratar de analizar la problemática del ciclo revolucionario en relación al carácter cíclico de las revoluciones de independencia y a la conexión con las revoluciones en las respectivas metrópolis, en Francia, en España, en Portugal. Ahí, por ejemplo, él usa el concepto de Iberoamérica. Y va a ser una periodización muy interesante, les pido sobre todo que traten de rever eso, va a hablar de ámbito colonial ibérico, ¿no? Y va a ser una conexión muy interesante donde arma 4 periodos dentro del periodo revolucionario. El primero, 1789 a 1808, donde va a estar marcado por la crisis de dominación colonial, van madurando las condiciones objetivas y subjetivas para el surgimiento de una oposición anticolonial. El segundo, de 1808 a 1809, surgimiento de una situación revolucionaria, bajo la influencia decisiva, pero no lineal, dice, no linealmente causal, de los sucesos que ocurrían en la península ibérica desde 1807, especialmente la invasión napoleónica. El tercer periodo, de 1810 a 1815, la primera fase de la Revolución de Independencia. Después de una escalada continental sigue una derrota casi continental, con excepción del Centro Revolucionario de Buenos Aires. Ahí, 1810 es un momento de avance de la revolución o de los procesos independentistas en todo el territorio. Luego de 1812, que es cuando se reinstala la monarquía española, se derrota a Napoleón, se inicia el proceso de reconquista por parte de España de casi todo el continente, menos de Buenos Aires, ¿sí? Por eso luego San Martín va a tener ese rol tan importante en la liberación de Chile y de Perú, porque el único territorio que seguía siendo independiente hacia 1815, formalmente independiente, en los hechos digo independiente, no formalmente porque recién se declara la independencia en 1816, era el territorio de lo que hoy es Argentina, ¿sí? Va a ser el único territorio que no logra ser reconquistado por la corona española. Y el cuarto periodo es ya el periodo formalmente independentista, 1815-1824, la segunda fase de la Revolución de Independencia, que avanza con el viraje decisivo de la batalla de Ayacucho y la posterior separación de Brasil de la corona portuguesa. Bueno, él va a decir que hay una unidad, pero a la vez una multiplicidad del desarrollo histórico, que lo que se van a estar formando son estados nacionales potencialmente burgueses y que en ese sentido hay una sustancia fundamentalmente burguesa en el movimiento de emancipación, que hay una marcada congruencia entre la diferencia social y la étnica,
¿no? Que lo étnico va a estar marcando elementos de conflicto, pero que sobre todo lo que aparecen son conflictos de clase por sobre los conflictos raciales, ¿no? Eh, pero que esa deformación o desplazamiento de los frentes de combate reales, que para él es lo clasista, hacia lo más formal, que es lo racial para él, no tuvieron poca importancia, sino que tuvieron mucha relevancia, porque justamente lo racial en las colonias marcaba cuestiones de estatus y de diferencia entre castas que hacían muy importante, marcaban características muy importantes sobre cómo se daba la protesta social en cada territorio. Había un racismo, dice él, introvertido, mientras que para las clases dominantes la emancipación de las masas populares liberaba el espectro de la pardocracia, o sea, del gobierno de los pardos, de los oscuros, que siempre estaba ese miedo, dice él, ¿no? Sobre todo por el impacto de la revolución haitiana, que había generado mucho miedo en las clases dominantes de las colonias, que se querían liberar de España, pero para ser dominantes ellos, no para que todos sean iguales. Bueno, en ese sentido, Kosovo repasa estos elementos y bueno, y va a analizar otros rasgos fundamentales, destacando cuatro corrientes, perdón, como corrientes fundamentales. Fíjense, él hace varias de estas diferenciaciones, ¿no? Que me parecen interesantes, taxonomías históricas casi, ¿no? También, por ejemplo, cuando hace la comparación con las distintas revoluciones, él va a decir que la revolución clave para explicar las revoluciones de independencia, sin duda, para su mirada, es la revolución de 1789. Por eso les decía, para mí, en realidad, las revoluciones de independencia americanas se relacionan más con las rebeliones de Tupac Amaru y Tupac Katari, por una cuestión latinoamericana, propiamente indoamericana, y no por una cuestión europea como la Revolución Francesa. Kosovo tiene una visión distinta de eso, ¿no? Es importante que ustedes vean estas diferencias y que puedan tener una mirada propia, quizás con menos elementos que Kosovo, pero tengan una mirada propia. Identifica cuatro corrientes en ese proceso independentista que va de 1790 a 1824. La corriente revolucionaria democrática, tengan esto en la cabeza ahora para el texto de Ansaldi y para el de Di Meglio, que va a estar caracterizada por la intervención independiente y determinante de las masas populares, con un radicalismo social y político que va a ser el más congruente, el más coherente en la lucha contra el sistema colonial. La corriente criolla republicana, cuya intransigencia política excluye el compromiso político con la potencia colonial y sus pilares institucionales. ¿Sí? Esta corriente, dice él, fue la dominante durante la revolución y alcanzó una base de masa bastante considerable, pero no era tan revolucionaria como la otra, como la primera. La tercera es la corriente liberal criolla, que representaba fundamentalmente un reformismo moderno. Sin renunciar a la independencia como meta política, proponía un compromiso, un acuerdo con la potencia colonial, ¿no? Tratar de controlar, veía como amenazante a la revolución desde abajo. ¿Sí? Era, podríamos decir, la corriente de los sectores dominantes de las nuevas de los nuevos estados que se intentaban empezar a conformar. Y la corriente conservadora, que era directamente de rechazo al levantamiento de las clases populares, rechazo nacido de la hegemonía criolla aristocrática, o también de una oposición directa con el levantamiento de las clases populares y que buscaban defender la dominación colonial. Él observa entonces que luego de la etapa de derrota, ¿no? Esta etapa que se inicia en 1812 como una etapa de retroceso de las revoluciones de independencia, hay toda una reelaboración de quienes dirigían la revolución con respecto a su relación con la base de masas y se empieza a analizar cómo relanzar el proceso revolucionario. Y especialmente lo que hay es a
a partir de la segunda etapa, un proceso un poco más conservador, ¿no? Van a tratar de moderar los niveles de transformación revolucionaria. O sea, los sectores que dirigen el proceso independentista van a tratar de moderar el empuje revolucionario social de las masas. Y por eso, por ejemplo, una figura como Bolívar no va a ser consecuente con su promesa a los revolucionarios haitianos de abolir de inmediato la esclavitud, y una figura como Artigas, que ya lo vamos a ver en el texto de Ansaldi, lo van a leer en el texto de Ansaldi, representaba el ala más revolucionaria, más radicalizada del proceso independentista en el Río de la Plata y en los sectores cercanos al Río de la Plata, va a ser desplazada, indicada como una figura externa a la revolución independiente. Y cierra el libro, cierra el texto, retomando esta idea entonces de que para él la conexión fundamental de las revoluciones independentistas es con la revolución francesa. Si hay un poco de ruido de fondo, disculpen, es porque hay una obra en construcción cerca, son parte de los problemas de grabar las clases en casa. Podríamos tener el mismo problema si tuviéramos la clase en vivo en la universidad, más de una vez nos sucede, ¿no? Hay alguna obra también en la universidad o cerca de la universidad y también tenemos esos ruidos de fondo, así que vamos a soportarlos. El segundo texto que vamos a ver es un texto interesantísimo para mí, que es el de Waldo Ansaldi, Las fuerzas de las palabras, Revolución y democracia en el Río de la Plata, 1810-1820. El autor ahí, a partir de considerar el tema de la revolución como un tema clásico de las ciencias sociales, se propone volver sobre esa cuestión justamente más o menos en el aniversario del bicentenario de las independencias latinoamericanas, dado, dice él, que la disolución del orden colonial en América Latina se llevó a cabo a través de una serie de procesos que, si bien tuvieron particularidades históricas, deben ser definidos y explicados como revoluciones en clave comparada, igual que lo pensaba Costa. Ambos textos, si se fijan, son bien latinoamericanos, no son solo argentinos. El de Di Meglio sí, es más de una dimensión argentina o bonaerense. Porque, digo, hay una cuestioncita que yo ni la dije, ¿no? Piensen que en realidad ver todos estos temas, ¿no? De 1810 como parte de nuestra historia política argentina tiene algo de abstracto, tiene algo de metafísico, porque en realidad en 1810 en nuestra región donde nosotros vivimos, que hoy es parte de Argentina, estos hechos, la verdad, que no tuvieron mucho impacto, es un poco difícil saber cuánto impacto tuvieron. Hay un hecho muy significativo, miren, que se los marco nada más hacia la pasada para que les quede. En nuestra región había un fuerte, que ustedes muy probablemente lo conozcan, en la isla de los pájaros, cerca, digamos, de la isla de los pájaros, que era el fuerte de San José. El fuerte de San José, ¿no? Hoy hay una réplica que dicen que es bastante inexacta de la capilla del fuerte, que la réplica fue hecha en 1907, que queda ahí cerquita, digamos, del istmo, ¿no? Del istmo ameguino de la península de Valdés, desde ahí se ve la isla de los pájaros y demás, ¿no? Si no conocen, alguna vez vayan, es un lugar muy bello e interesante históricamente, más allá que es una reconstrucción. Bueno, ese fuerte había sido creado en el marco del Virreinato del Río de la Plata como un intento de empezar a controlar de alguna manera la región patagónica por parte de la corona española. Había sido creado el 7 de enero de 1769 por la corona española y tuvo población ahí durante 31 años, en cierto acuerdo con la población indígena, ¿no? Negociando con los indígenas,
Los indígenas solían estar interesados en que hubiese, en que existiesen algunos enclaves españoles o blancos, en términos más genéricos, para poder comerciar, ¿no? Para poder obtener algunos productos que ellos no producían y venderles algunos de los productos que ellos sí generaban, o de las cosas que generaban a partir de la caza, de la recolección o de la elaboración. Bueno, ese fuerte fue demolido, destruido por un malón indígena de los tehuelches el 7 de agosto de 1810. Nada, no se sabe, no hay una demostración absoluta de por qué se destruyó, de cuáles fueron los motivos que llevaron a la destrucción del fuerte. Hay algunas historias que lo relacionan con hechos más propios de dinámicas locales, ¿no? Con posibles abusos de algunos de los soldados españoles sobre la población indígena, especialmente sobre las mujeres indígenas, y que la destrucción fue una respuesta a eso, pero también puede tener que ver con los impactos de la revolución, ¿no? Fíjense que es bastante cercano a mayo de 1810. Bueno, Ansaldi, entonces, volviendo al texto de Ansaldi, va a analizar esto. Va a analizar entonces las relaciones entre democracia y revolución. ¿Sí? Fíjense, dos conceptos bien de la politología. Él dice que esas relaciones son abstractas y pueden ser planteadas desde diferentes perspectivas teóricas e incluso proyectos políticos a futuro. Y entonces historiza esas relaciones. Fíjense, algo que siempre hace Ansaldi, ubica temporal y espacialmente, territorialmente, lo canaliza. ¿Qué analiza? El Río de la Plata entre 1810 y 1820, periodo que comienza con la revolución anticolonial, que conduce a la declaración de la independencia en 1816 y culmina, fíjense, de nuevo, las periodizaciones, ¿no? Fíjense cuándo para él culmina este periodo específicamente revolucionario. Culmina con la derrota del proyecto radical de transformación global de Artigas. Artigas, una figura extraordinaria de nuestra historia nacional, que la historiografía nacionalista lo propuso, hizo que lo veamos como un patriota uruguayo, cuando Artigas siempre se hubiese opuesto a que existiese un Uruguay como un Estado independiente de Argentina, aparte de Argentina. De hecho, fíjense que el mismo nombre de Uruguay hace referencia a que es parte históricamente de un territorio en común, de una historia en común con Argentina. Llamarse República Oriental del Uruguay, como se llama, para Artigas era simplemente la banda oriental, o sea, la provincia más al oriente, ¿sí? Tiene que ver con que toda su historia está relacionada con la historia de Artigas. Entonces, para Ansaldi, ese periodo se termina en 1820, no por la famosa anarquía de 1820, ese momento donde se rompe la organización de lo que podía ser un territorio independiente, unificado, y empieza a haber una autonomía de cada provincia por su lado, y no se sabe cómo va a terminar eso durante muchos años, sino por la derrota de Artigas, que era un proyecto, dice él, al mismo tiempo que indicaba la derrota de la revolución y de la democracia. Fíjense, hay una tesis fuertísima para Ansaldi en este sentido, ¿sí? Entonces, bueno, yo les pido que lean este texto de Ansaldi, que lo repasen bien, que piensen cómo él va analizando varios elementos, va analizando cómo se da lo que él denomina en primer lugar una revolución anticontinental, donde él también marca, también hace estas elaboraciones, pero también marca, si se fijan, el inicio de la coyuntura histórica del nudo histórico revolucionario en 1806. Va a decir, de hecho, en el nudo histórico 1806-1812, divide a su vez en 4 momentos, ¿no?
pero lo inicia con la primera invasión inglesa, ¿sí? Como una cuestión fundamental, y ahí marca un nuevo quiebre en 1812 con la caída del primer triunvirato y el intento de profundizar la revolución por parte de los sectores de la logia Lautaro y de la sociedad patriótica, al mismo tiempo que en España se reimponía la monarquía. Bueno, no quiero hacerlos demasiado largos los videos, porque estas son cosas que si ustedes quieren las podemos repasar a partir de sus preguntas y demás, pero sí realmente me interesa mucho que vean cómo él conecta la experiencia de la revolución haitiana con la experiencia de lo que denomina el radicalismo artiguista y esa relación fundamental entre democracia y revolución. Esta idea para él fundamental, para Artigas, de que todos los hombres nacen libres e iguales, ¿no? Y de que el poder reside originariamente en el pueblo. Les digo de nuevo, Artigas es una figura extraordinaria, ocultada por nuestra historia nacional. Quizás, para mi gusto, uno de los grandes próceres de nuestra historia nacional, junto a San Martín y Belgrano, y muchos más. De hecho, es famosa la anécdota de cuando a San Martín lo intentan mandar desde Buenos Aires con el ejército que le estaba armando en Cuyo, el ejército de los Andes. Fíjense que San Martín nunca habla de que arma un ejército argentino, arma un ejército de los Andes, o sea, un ejército continental, un ejército latinoamericano o indoamericano. Y cuando lo mandan a reprimir a Artigas, él se niega, él se rebela contra esa orden de las autoridades argentinas y no lo hace. Y por eso la oligarquía, los sectores dominantes del Estado argentino nunca le perdonaron esa rebelión a San Martín. La soberanía particular de los pueblos será precisamente declarada y ostentada como objeto único de nuestra revolución, decía también Artigas en sus discursos. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana. O sea, la idea de que el poder no se transmite al representante, sino que el poder reside en el pueblo y que quien lo representa solo ejerce el poder como representación coyuntural de ese pueblo, y que cuando ese pueblo se presenta en la calle, colectivamente, por ejemplo, ese pueblo vuelve a gobernar. Termina entonces para Ansaldi este proceso con el triunfo conservador que plantea que no hay ni democracia ni revolución. Fíjense qué concluyente que es Ansaldi, es muy taxativo. Entonces para él esto termina con una independencia que no es ni democrática ni revolucionaria. ¿Sí? Hay independencia, pero no hay democracia ni revolución. Y esto lo indica la ocupación portuguesa de la banda oriental, ¿no? Desde Brasil, y la conversión en república independiente, la formación de la República Oriental del Uruguay, o sea, la fragmentación entre Uruguay y Argentina para Ansaldi es una parte de la explicación de la derrota histórica del proceso revolucionario, porque ese Estado pasa a ser, ese Estado que se origina, esos dos Estados que se originan pasan a ser mucho más débiles, ¿no? Hay ahí dos elementos que siempre tienen de fondo la política de Inglaterra, de hacer que todos los estados que surjan en América Latina sean estados débiles, ¿sí? Por ejemplo, conformando dos estados distintos entre Argentina y Brasil, y entonces entre Argentina y Uruguay, perdón, y entonces impidiendo que el mismo estado controle totalmente el Río de la Plata y el ingreso a los ríos interiores, y creando también, generando que se conformen como dos estados opuestos y además como dos estados en muchas épocas de su historia enemigos a Argentina y Chile, por lo tanto impidiendo que el mismo estado controle todo el canal, todo el estrecho de Magallanes, la navegación interoceánica, y tenga salida tanto al Atlántico como al Pacífico, algo que sí logró Estados Unidos y que ningún país latinoamericano logró. Son datos muy importantes geopolíticos para que ustedes tengan en la cabeza.
Para él entonces, cierra en el último párrafo, la derrota del proyecto radical fue al mismo tiempo la derrota de la revolución y la democracia. El costo social y político de esa derrota fue elevada y todavía hoy no ha terminado de pagarse. Es una conclusión tremenda, ¿sí? Último texto, y lo vemos muy rápido, un texto más extenso, más complejo en la cantidad de elementos que analiza, pero yo creo que es bastante simple de leer, ¿sí? Que es el texto de Gabriel Di Meglio, un historiador muy importante, muy actual, un historiador joven todavía, que trabaja además también muchos temas de extensión, ¿no? De divulgación del conocimiento histórico, lo pueden encontrar en varios videos del canal Encuentro, un tipo muy interesante realmente, que ha visibilizado una cuestión muy ocultada por la historia tradicional también, que es el papel de los sectores populares urbanos en la década de la Revolución, en esa década de 1810 a 1820. Él lo visibiliza especialmente en Buenos Aires, pero esta visibilización que él hace de la participación política de los sectores populares, de lo que él denomina la plebe urbana, la podemos extender a todo el territorio latinoamericano, ¿sí? Entonces ahí lo pueden ver muy claramente cómo él, en todo este texto, lo que hace es poner en cuestión que los únicos sujetos fundamentales de la revolución fueron los sujetos ricos, ¿no? Los grandes próceres, quienes ya eran hacendados o propietarios o los jefes militares. ¿No? Él dice, no, todos estos otros sujetos hicieron también la historia, pero tampoco romantiza esa historia, tampoco la lleva a decir son los sujetos fundamentales. Él va a terminar diciendo que en general esa plebe urbana tuvo una participación permanente en las luchas, en los conflictos, en las dinámicas históricas, pero que esa participación casi siempre fue con un rol subordinado, ¿sí? Apoyando a un sector o a otro de las clases dominantes y en muy pocos momentos históricos pudiendo sostener un proyecto propio, ¿sí? Y cuando llevaron a cabo, intentaron llevar a cabo un proyecto propio, siempre fueron derrotados. Es, si quieren, lo deben haber visto, ya se deben haber dado cuenta, supongo, una tesis bastante común con la de Coso, cuando hace esta separación entre distintas corrientes, y con la mirada Ansari, ¿sí? Pero, en el caso de Di Meglio, lo que hace es un recorrido mucho más complejo, mucho más específico, ¿no? O sea, Di Meglio mira bien en particular a esta plebe urbana, va viendo cómo se expresa en distintos momentos, cómo se conforma, las características de esa plebe porteña, los distintos grupos que la integran, las diferencias étnicas o raciales, cómo comienza su participación. Entonces ahí también hace un repaso muy interesante sobre las características de la ciudad de Buenos Aires. También aparece como un momento clave las victorias sobre las invasiones inglesas de 1806 y 1807, como un momento clave en la identidad local, en la exaltación de la patria. Y empieza a repasar entonces dónde aparecen estos plebes urbanos. Y encuentra, por ejemplo, algo que puede parecer menor, pero que él lo destaca y muestra que es fundamental, que es la presencia constante en las fiestas, ¿sí? En las fiestas mayas, por ejemplo, que ya se empiezan a dar, que se dan permanentemente, especialmente luego de la Revolución de Mayo, reivindicando esa identidad nacional que se empieza a construir. Y ahí la presencia en las calles de la plebe es fundamental. Y luego destaca mucho cómo la plebe, cómo la participación popular es clave en los conflictos intra-élite, ¿no? Que hay muchos conflictos entre las élites dominantes y que lo que suele definir, lo que suele desequilibrar, ¿sí?, esos conflictos entre las élites es la participación de la plebe. Es qué sector de las élites logra que un sector mayoritario de la plebe urbana se movilice en apoyo de ella. ¿Por qué esto es muy importante? Porque ¿cómo lo van a lograr las élites? ¿Cómo van a intentar lograr las élites? Y esto va a ser un elemento fundamental
del posterior desarrollo del liderazgo popular y de una figura clave de la élite bonaerense como es Juan Manuel de Rosas, ¿no? Unos años después. Bueno, la única forma en que esas élites, en esos conflictos internos de ellos, van a lograr movilizar a sectores de la plebe, va a ser a partir de reconocerles algunos derechos, de otorgar algunos derechos a esas plebes. Y esto va a tener que ver con el siguiente punto que él desarrolla, que es cómo se conforman esos liderazgos populares, ¿sí? Como el de Dorrego, el de Miguel Soler, el de Manuel Pagola, luego, muchos años después, el de Rosas, y cómo esto se relaciona también con una entidad clave para la época, que es el Cabildo, como espacio clave del gobierno local, y en particular, bueno, por el territorio que él va a trabajar, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y del territorio de Buenos Aires. Posteriormente va a trabajar los motines, ¿no? Esas protestas populares, en algunos casos toman rasgos autónomos y en otros casos toman rasgos de seguir algunos de esos conflictos de la élite. Y a partir de ahí, bueno, se va a concentrar en la batalla de Cepeda, en ese conflicto de octubre de 1820, donde justamente él no pone tanto el foco en la derrota de Artigas como lo hace Ansaldi, sino que tiene una mirada más concentrada únicamente en Buenos Aires y en cómo esa batalla de Cepeda lo que abre es una etapa de indefinición sobre el futuro de la posible conformación de ese territorio, que ya se había independizado de España como un territorio con una identidad colectiva común. Eso todavía no sucede y está muy lejos de suceder en 1820. Entonces, esa situación de 1820 para él es incomprensible sin observar las características y el rol permanente que siempre tuvieron esos sectores populares urbanos en esta dinámica histórica. ¿Sí? Algo que de nuevo las visiones tradicionales de la historia tendieron a ocultar. Bueno, hasta ahí esta segunda parte de la clase, hasta ahí esta clase 2. Nos encontramos como siempre en los encuentros semanales y en cuanto pueda subo la clase.